Hola, bienvenidos a este episodio. Hoy tenemos una invitada, la doctora Rosy Silva. Ella nos acompaña el día de hoy desde Bogotá. Ella es médico funcional con énfasis en enfermedades digestivas. Es gastroenteróloga de Venezuela. Hoy reside en Bogotá y trabaja en un centro que se llama CLAM, Centro Latinoamericano para el Avance de la Medicina, que es enfocado en medicina funcional. Rosy, qué rico tenerte aquí. Bienvenida. Hola Manuela, muchísimas gracias. No, pues yo encantada de estar en este espacio tan lindo que ustedes han diseñado para educar, que creo que es algo que todos los médicos debemos hacer. Es parte de lo que debemos hacer. Así es, qué rico, me encanta tenerte aquí y bueno, vamos a tener muchas preguntas para ti. Rosy fue profesora mía de medicina Ujú. funcional y me siento muy orgullosa y le decía ahorita que aprendí mucho de ella, entonces creo que nos va a poder transmitir muchas cosas para nosotros como familia y para nuestros niños. Rosy, Claro que sí, Manuela. mil gracias. Empecemos entonces. Vamos a hablar sobre salud digestiva y cómo ese intestino cumple funciones en otro montón de sistemas. Pero antes que eso, me encantaría que le contáramos a las personas, digamos, qué es la microbiota. O sea, para hablar del sistema digestivo, la microbiota cumple un papel fundamental. ¿Qué es eso y cómo le podemos como explicar a nuestros niños qué es eso y cómo lo podemos empezar a nutrir? Listo, mi mano. Pues es súper importante conocer ese concepto, como bien lo dices. La microbiota se refiere micro de pequeños, biota de vida, ¿no? Entonces son todos esos microorganismos que no vemos, pero que viven con nosotros, ¿sí? Quizá en otro momento del mundo pensábamos que todos los microorganismos eran malos, pero resulta que eran malos, pero no es así. El cuerpo humano en general, y no solo el sistema digestivo, están acompañados, ¿sí? Todas las partes de nuestro cuerpo que están expuestas al medio ambiente, por ejemplo, el sistema respiratorio, pues a través de las fosas nasales está expuesto al medio ambiente, el sistema digestivo a través de la boca, la piel, el sistema genitourinario, todos estos sistemas que tenemos y que están expuestos al medio ambiente están cubiertos de microbiota. Es decir, Total. están cubiertos de bichitos, de microorganismos que están ahí no por capricho del destino, están allí porque cumplen funciones y ellos hacen, digamos, una simbiosis con nosotros, ¿no? Nos Ujú, aportan y nosotros les aportamos. De manera ujú. que ellos estén sanos hace que nosotros estemos sanos, ¿no? Entonces, Así es. están en todas partes y no son solo bacterias. Hay bacterias, hay algunos hongos, hay otros bichitos más raros que se llaman arqueas que también están, e incluso algunos parásitos, a pesar de su nombre, también forman parte de la microbiota. Entonces, es un universo enorme. Yo siempre digo que somos más bichos que humanos. Así es, y eso es una realidad. Y lo que tú dices, me encanta esa palabra simbiosis, yo la amo porque es como mutuamente nos apoyamos, ellos nos están protegiendo, nos están ayudando a mantener el equilibrio en todos nuestros sistemas y eso es una belleza. Entonces, definitivamente estamos hechos de microorganismos, ellos viven y conviven con nosotros, nos apoyan y nos acompañan a mantenernos sanos y en equilibrio. Así es. Rosy, ¿de qué manera podemos mantener esta microbiota sana? Yo sé que hay muchas formas y hay muchas maneras. Eh, Aprendí de ti que es diferente en cada una de las partes de nuestro tracto digestivo y eso es maravilloso porque a veces nos como que nos centramos en una sola idea y esto es lo que vamos a hacer, pero pues toda es diferente. ¿Qué tips o qué herramientas nos puedes enseñar para mantener, digamos, estos microorganismos de una manera sana? Sí, mira, hay muchas cosas y aquí no vamos a hablar de suplementación con probióticos ni nada, ¿no? Porque si algunas mamitas nos están escuchando que ya generalmente están muy informadas, quizás te dirán, no, pero es que para la microbiota los probióticos. Y sí, Ajá. pero no, eso es algo que tiene que ser con indicación médica. Me gusta mucho tu pregunta porque el tema son tips y hábitos y hay muchas Ujú. cosas desde nuestra rutina y nuestros hábitos diarios que podemos hacer para cuidar nuestra microbiota. Como tú bien lo dijiste, cada segmento del sistema digestivo, y aquí me parece muy importante acotar que el sistema digestivo empieza en la boca, ¿sí? Ok. Porque quizá creemos que el sistema digestivo es el estómago y es el intestino, y no, tenemos boca,
esófago, que es el tubo que conduce los alimentos de la boca al estómago. Tenemos estómago, que es el saco grandote donde cae la comida y donde empieza realmente la digestión de las proteínas y otras cosas. Luego viene el intestino delgado que absorbe y luego viene el colon que reabsorbe agua y elimina. Total. Eso es siendo el tubo. Y aparte tenemos páncreas, hígado y vesícula. Entonces todo eso es el sistema digestivo. Entonces, como tú bien lo dijiste, cada segmento del sistema digestivo tiene una microbiota particular. Y en ese orden de ideas, el mantenimiento pues va a obedecer a medidas diferentes. Por ejemplo, la boca, que no le prestamos tanta atención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener una microbiota saludable en la boca? 1, ir al odontólogo. Simple. Total. Simple. La profilaxis oral, la limpieza de los dientes, tanto los niños como los adultos, ¿sí? Fundamental porque cuando se acumula la plaquita, cuando hay caries dentales, cuando se inflaman las encías, todo esto causa una alteración de la microbiota de la boca. Y si crecen bichos malos en la boca, nos lo tragamos y se van al resto del sistema digestivo. Otra cosa que, por ejemplo, es importante y que seguramente dirán, ¿qué? Es no usar enjuagues bucales. ¡Wow! Gran dato. Sí, los enjuagues bucales barren la microbiota normal. ¿Sí? Okay. Y recuerden que ya dijimos, hay microbiota súper importante en la boca también. Entonces, al utilizar los enjuagues bucales, no vamos a decir ninguna marca, pero los enjuagues bucales que son antisépticos dañan la microbiota de la boca. ¿Ok? Claro, entonces, total. eso es súper importante. Entonces, hay que visitar al odontólogo. Y súper clave, ¿sabes por qué? Porque hoy en día también los niños se les vuelve como medio rutina y entonces juegan y van y vienen y pues realmente con lavarse los dientes bien y con limpiarse pues y mantener su rutina en el odontólogo puede ser suficiente. Es suficiente. Una buena higiene oral y la visita al odontólogo es suficiente. Entonces, por ejemplo, eso cuando hablamos de la microbiota de la boca, ¿no? Obviamente, evitar el consumo de dulces, porque sabemos que los dulces causan caries dentales, ese tipo de cositas que son tan importantes, sobre todo en los chiquitos, hay que tenerlas muy en cuenta. Luego, por ejemplo, si pensamos en el resto del sistema digestivo, que es importante la alimentación. Tanto en el esófago como en el estómago, como en el intestino, pues esas bacterias se alimentan de lo que nosotros comemos. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de hablarle a los pacientes, les digo, ¿ustedes se acuerdan que cuando una está embarazada le dicen tienen que comer por 2? No, siempre hay que comer por 2, por nosotros y por nuestra microbiota. Literal. ¿Sí? Entonces, todo lo que comamos, cada cosa que nosotros nos llevemos a la boca con el tenedor es información para la microbiota. Entonces, o la alimentamos bien o la alimentamos mal. Total. ¿Sí? ¿Y ellas de qué viven? Estas bacterias y estos microorganismos viven sobre todo de la fibra. Entonces, si nosotros desde pequeñitos nos acostumbramos a tener una alimentación alta en fibra, sobre todo fibra vegetal, ensaladas, vegetales, cereales integrales, si no hay contraindicación para el consumo de ciertos cereales, nosotros desde niños vamos a tener una microbiota saludable, porque esta fibra es la que le da de comer a las bacterias. ¿Sí? Por ejemplo, Manuela, pasa que si tú identificas a ese paciente que te dice, o niño o adulto, no es que yo no puedo comer ensalada porque me cae súper mal. Ese paciente tiene una alteración en la microbiota. Total, no tendría por qué no metabolizarlo fácil. Claro, porque precisamente ellas están allí para eso. Como ellas se alimentan de eso, nos hacen el favor de digerir esos alimentos, porque nosotros no estamos hechos para digerir la fibra vegetal. No tenemos la capacidad para eso, no tenemos las enzimas, que como yo le digo a los pacientes son tijeras. Son las tijeras que fragmentan lo que comemos para que se pueda absorber. Nosotros no tenemos las tijeras para digerir la fibra vegetal, eso lo hacen nuestras bacterias. Entonces, cuando nosotros identificamos ese paciente que dice es que evacuó la lechuga entera, si como espinacas me cae mal, esos pacientes hay que mirar si hay alteración de la microbiota. Me parece súper lindo, Rosy, y me impacta mucho porque pues sí, pues yo siendo médica, pero muchos de los pacientes no tienen esta información, nos enteramos de este tipo de cosas adultos y digamos que son
como llamados de atención que el cuerpo nos hace, que nos va mostrando, el cuerpo es perfecto, es sabio, nos va dando las indicaciones y mostrando las señales que necesita. Y en este orden de ideas, yo te quería contar que a mí me ha funcionado mucho explicarle a mis niños como que tenemos unos microbios que viven con dentro de nosotros y que así como alimentamos el pececito de la casa, los mascotas de la casa, los pajaritos que viven cerca de nuestra casa, tenemos que alimentarlos y eso les ha generado una conciencia para que ellos empiecen a elegir mejor los alimentos, como dices tú, más fibra, porque hoy no ha comido fibra, entonces debe tener hambre porque no se va a alimentar y no va a quedar llenito y adecuadamente con otros alimentos que no son tan nutritivos. Entonces es una buena idea que ellos empiecen desde ya esta educación que muchos adultos a veces nos impactan porque no tienen la información que desde chiquitos nos enseñaran y nos mostraran de manera infantil y armónica esta información. No, mira, y esa analogía me parece divina, porque muchos niños son súper responsables con sus mascotas, ¿no? Total. Entonces, que tú les expliques eso de esa forma me parece maravilloso. Y si logramos hacer eso en edades tempranas, vamos a tener muchísimas menos enfermedades crónicas, no solamente del sistema digestivo, ojo, Total. del cuerpo en general, porque las enfermedades cardiometabólicas, o sea, del corazón, las enfermedades autoinmunes, la obesidad, todo está relacionado con la microbiota, ¿no? Eso ya se sabe desde hace algún tiempo. Entonces, creo que es muy responsable y muy lindo este trabajo que ustedes están haciendo porque educar al niño es fortalecer al hombre, definitivamente. Entonces, Total. eso me parece muy lindo. Entonces, bueno, luego, siguiendo de la alimentación, hay otros hábitos que quizás se hablan menos, pero que son súper importantes para la microbiota, por ejemplo, y es el descanso. Qué bonito. Dormir, dormir. Estas bacterias, así como nosotros tenemos nuestro ciclo circadiano, es decir, el ciclo de día y noche, de luz y oscuridad, de sueño y vigilia, ellas también, pues son seres vivos, ¿no? Y hay muchas cosas, muchas funciones de la microbiota que se cumplen durante el descanso nocturno. ¿A qué voy? Que si andamos trasnochando todo el tiempo, si nos quedamos pegados en la Xbox o en Netflix, o porque bueno, el fin de semana y mamá me puedo dormir más tarde, esos trasnochos y esa disminución de las horas de sueño en nuestros niños, además de afectar el crecimiento, porque afecta el crecimiento por la liberación de la hormona del crecimiento, también altera la microbiota. Entonces, garantizar un adecuado descanso nocturno, tanto en niños como en adultos, va a garantizar que las bacterias estén sanas. Total. ¿Ok? Importantísimo. Importantísimo y cero conocido, o sea, como que uno finalmente sabe que tiene un montón de contraindicaciones el no dormir y el no descansar, pero no tan claro que tiene un efecto también en nuestros microbios que nos hacen y nos dan la vida. Sí. Otra cosa muy importante es el estrés. Y Ujú. lamentablemente hay que decir que nuestros niños están estresados. Total, ya lo hemos Lamentablemente. hablado en otros episodios también. Qué rico trabajar en complemento hacia todo porque se termina todo conectando. Sí, claramente todo está conectado. Es que somos un sistema. Y eso es lo Ujú. lindo de hacer medicina funcional o hacer medicina integrativa, porque es que se ve al ser humano como una unidad. Así es. Entonces, no es que porque yo veo el estómago me olvido del estrés, o sea, del cerebro, o porque veo el estómago me olvido de que el paciente tiene músculo y tiene huesos, o sea, todo está integrado, ¿no? Entonces, cuando nosotros evaluamos un paciente, siempre miramos en cómo está la emoción, cómo está el manejo de estrés. Y cada edad de su vida tiene su estrés, porque para un recién nacido, no saber succionar leche materna es un estrés, por Clarísimo. ejemplo. Para un niño que está aprendiendo a caminar, no lograr caminar es un estrés, Ujú. ¿sí? Y cada etapa de la vida va teniendo un estrés que hace que liberemos una hormona que nos mantiene vivos, pero que en exceso es mala, que se llama cortisol. Ujú. Y el cortisol, Manuela, esa hormona barre también tu microbiota, Total. ¿sí? Entonces mira que ya vamos sumando Sí, alimentación, calidad de sueño, manejo de estrés. total. Tres cosas súper, súper importantes. Y algo muy importante son los medicamentos. Y ahí sí me dirijo mucho más a las mamitas, que muchas veces
en nuestro afán, y me incluyo, porque quizá alguna vez también lo he hecho, en nuestro afán porque el niño tiene fiebre y estamos de vacaciones y no alcanzo a llevarlo al médico y yo mejor le doy antibiótico, o bueno, tengo un niño que es futbolista y a cada rato entonces se golpea y llega con el dolorcito en el tobillo y bueno, pero pobrecito le voy a dar un ibuprofeno. Entonces Claro, hay ciertos medicamentos que también barren con nuestras bacterias buenas. Ahí te mencioné dos, los analgésicos, antiinflamatorios y los antibióticos. total. ¿Sí? Así Entonces son es. medicamentos que en algún momento son necesarios, pero que deben utilizarse con mucha conciencia, ojalá siempre formulados por el médico y ojalá siempre pensando en la microbiota, en que, a ver, necesito un antibiótico, listo, ¿cómo voy a hacer yo para repoblar mi intestino después, mi piel, el sistema respiratorio? Entonces yo la Total. barro, pero yo luego me procuro de repoblarla nuevamente. Así es, súper importante porque sí, nos volvemos como muy facilistas a veces y yo creo que en nuestro país la no regulación de estos medicamentos a solo con venta de fórmula médica nos puede llevar mucho a eso, como dices tú, pues a todos nos ha pasado como en un afán y en una practicidad, pues hagámoslo y listo, pero entonces primero seamos más conscientes y segundo, en el momento en que realmente sea indicado, pues enfoquémonos en volver al origen, a repoblar esta flora bacteriana adecuada que nos mantiene en equilibrio para no ir a crear pues como estos daños que se van acumulando y que es lo que después nos va a llevar a enfermedades crónicas como nos decías ahorita. Claro, y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, aquel niño o aquel adulto que tuvo una infección de garganta. Entonces necesitaba el antibiótico, se lo dieron y después empieza, ay, con dolor abdominal y me duele la panza, mami, y ahora la comida me cae mal. Eso es un ejemplo súper típico, Súper porque típico. claramente después de haber recibido el antibiótico, pues las bacterias del intestino se desequilibran y eso es un término muy importante que es la disbiosis, que es el desorden o el desequilibrio de esas bacterias. Entonces se desequilibran y por un lado pues son más poquitas y no pueden cumplir con las funciones que están destinadas a cumplir. Pero por otro lado es que al haber un desequilibrio, si yo bajo las buenas, las malas, dicen, venga, tengo chance. Total. Entonces, algunas bacterias que quizá estaban guardaditas ahí en el intestino en silencio, digamos, bien aguantaditas por el sistema inmune y por la microbiota, aprovechan la oportunidad y causan síntomas. Así es. Esas son las bacterias oportunistas, pues, o estos microbios oportunistas que se aprovechan cuando no estamos o estamos en vulnerabilidad o no estamos sanos, que salen a flote y empiezan a crear estos desórdenes. Así es, así es. Increíble. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta porque suele pasar mucho. Por ejemplo, en gastro pasa mucho que después del Helicobacter pylori, que también lo Uh-huh. tienen mucho nuestros niños, se trata el Helicobacter pylori y la gente te dice, pero es que yo estaba enferma del estómago y ahora estoy bien del estómago, pero estoy mal del colon. Claro. ¿Sí? Total, los Pasa órganos se van muchísimo. apoyando entre ellos, tratando de ayudarse a regular. Claro, o pasa mucho también con las niñas o las mujeres con los hongos vaginales. Claro, También pasa que después total. de recibir un esquema de antibióticos, aparecen las manifestaciones de la cándida, que es el hongo más frecuente en la vagina. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ella aprovecha que las bacterias buenas se barrieron y tiene como cancha libre para crecer y causar síntomas. Entonces Total. es un tema que es súper importante y que siempre, yo siempre que tengo la oportunidad de hablarle a los pacientes les digo, consulten, consulten siempre, porque el medicamento que le sirvió a la vecina no necesariamente me tiene que servir a mí. Totalmente. Y volvemos ahí a un término que utilizamos mucho, Rosy, nosotros de bioindividualidad, es decir, cada cuerpo es tan distinto, somos tan únicos, que realmente una persona con un enfoque y una capacidad de evaluarte va a ser capaz de saber qué necesitas y qué no, y no podemos generalizar estos tratamientos que hoy en día es tan común. Mira, es que ni siquiera en mellizos idénticos, en gemelos, o sea, son diferentes. Pueden ser Total, genéticamente muy parecidos, pero no necesariamente si a uno le cae mal la leche, al otro le va a caer mal. así Porque es. como dices tú, somos bioindividuales y por eso el tratamiento debe ser personalizado. Sí, por eso a veces a mí me preguntan mucho, ¿cuál es el protocolo? Yo, es que en medicina funcional no hay protocolos. No existe.
no existen los protocolos, porque cada ser humano es diferente al otro. Total, qué bonito, Rosy. Yo creo que, mejor dicho, aquí nos quedan a todos los papás 5 tips muy importantes. Uno, saber que la microbiota es parte nuestra, que la tenemos que cuidar, que la tenemos que contemplar y la tenemos que bien nutrir. Y no olvidarnos de la salud dental, de la limpieza Es y la súper higiene importante. dental, Sí. de la nutrición y la alimentación del día a día, del descanso y el sueño, del estrés y el manejo de estas emociones en nuestros niños y por último, digamos que permitir utilizar los medicamentos a necesidad, bien indicados por nuestros médicos antes de irnos a hacer pues como algunos estragos en nuestro sistema digestivo. De acuerdo. Ese Así es es, el creo que ese es el mejor. extracto más importante. Así es, Rosy, qué emoción. Ahora, ¿sabes qué me parece muy importante y no quiero que se nos vaya a pasar? Y es, acabamos de hablar de todo nuestro sistema digestivo y de esa salud digestiva de una manera muy general, pero muy influyente, porque finalmente eso actúa sobre todo el resto de las condiciones que podemos encontrar en nuestro sistema digestivo o nuestras alteraciones digestivas. Pero cuéntanos un poquito sobre la magia del intestino o del Mm, sistema digestivo en general con digamos que la relación que este tiene con otros sistemas, que yo sé que todos sí. están implicados, pero cuéntanos tú para que empecemos a ver lo importante que es tener salud digestiva. Mira que esa es una pregunta que a mí me encanta porque yo siempre cuento, ¿no? Que cuando uno está escogiendo los posgrados, cuando uno está de médico, todo el mundo quiere ser cardiólogo y todo el mundo quiere ser neurocirujano y no sé qué, ¿no? Y el sistema digestivo olvidado por allá. Y la medicina funcional ha demostrado la importancia que tiene el sistema digestivo para todo, ¿sí? No en vano decía Hipócrates que todas las enfermedades empiezan en el intestino y verdaderamente es así. Mira, pacientes con dermatitis crónicas, ¿sí? Y me voy a enfocar más en condiciones que pueden afectar más a niños, Ujú. las dermatitis, las alergias respiratorias, esos nenes que andan con rinitis todo el tiempo, esos niños que tienen urticarias a repetición y no se sabe a qué se deben, Ujú. también la obesidad infantil, porque hay que Ujú. decirlo, que también es un problema que tenemos, la obesidad en los niños, eh, son condiciones que están relacionadas con el sistema digestivo. La resistencia a la insulina también. Ya se Ujú. sabe que hay, por ejemplo, perfiles de microbiota y de esto hay muchísima tela que cortar, pero hay perfiles de microbiota típicos de un paciente obeso, típicos de un paciente delgado, típicos de un paciente diabético, y eso lo que quiere decir es que efectivamente nuestras bacterias buenas influyen en todo nuestro proceso metabólico, es decir, toda la parte del aprovechamiento de los nutrientes, del almacenamiento de la grasa, etcétera. Y como Total. te digo, en la piel, mira, estos niños que tienen la alergia a la proteína de la leche, por ejemplo, y que han probado todas las fórmulas infantiles habidas y por haber y no mejoran, se hace una buena rehabilitación digestiva y mejora, Y se alivian, total. se O alivian sea, un montón. para los que nos están oyendo, muchas de las manifestaciones que hay en piel, que ahorita dijiste, las Muchas. urticarias, las dermatitis, o sea, esos brotes que les salen, esas alergias con alimentos que se comen, incluso alergias también respiratorias, los que se rascan la nariz, los que se rascan los ojos, los estornudadores, muchos son un síntoma de que hay alguna alteración en ese sistema digestivo. Así es, y muchas veces encontrando el alimento que está haciendo daño y que está inflamando el sistema digestivo o encontrando el microorganismo que está presente o simplemente equilibrando la microbiota, ya esa condición mejora. ¿Y qué es lo lindo? Que les logramos quitar a muchos pacientes, porque bueno, vuelvo al tema, hay individualidad en cada paciente, pero logramos hacer que muchos pacientes dejen los corticoides crónicos, dejen de Ujú. tomar antialérgicos, dejen de Claro. ponerse corticoides en la piel. Ujú. Y caramba, eso es un avance tremendo. Es un avance y sabes que me parece muy lindo de la medicina funcional y es que
digamos que trabajar al corregir el origen o la raíz de esto realmente sí nos va a prevenir que nos quedemos infinitamente pegados de un antialérgico, de un esteroide, como dijiste ahorita, que son los corticoides, que realmente son para suprimir o bajar ese sistema inmune y que no siga reaccionando, pero finalmente él está tratando de darnos una señal y lo estamos como, digamos, aplastando un poquito. Entonces, realmente es como que si logramos adecuar, digamos, ir a la raíz y al origen de eso, que empieza, como decías tú, con la frase de Hipócrates, empezando la mayoría de ellos en el intestino, podemos hacer que no tengan que quedarse dependientes de estos medicamentos para sentirse mejor en sus síntomas, porque si lo corregimos de raíz, pues precisamente se van a sentir mejor. Tal cual. Y mientras menos medicamentos reciba un paciente, muchísima mejor calidad de vida va a tener. Porque lamentablemente es que los medicamentos a largo plazo siempre van a tener sus efectos adversos. ¿Sí? Entonces, lo que te arregla una cosa te daña la otra. Y si nosotros solo con hábitos, ojo, yo no estoy diciendo dieta porque son hábitos. Si nosotros con hábitos que instalemos desde edades tempranas logramos controlar esas cosas, vamos a tener una adultez y una vejez muy feliz. Sana, así es. Sana. Sana. Yo le digo a mis pacientes que pues generalmente son adultos, pero cuando van personas como de mi edad, yo tengo 42 años, yo siempre les digo, venga, en este momento usted decide qué vejez quiere tener. Si quiere tener una vejez con independencia o quiere tener una vejez asistida, el momento es ahora. Total. Entonces, en este espacio donde nuestro público son mamás de niños, pues aplica incluso aún más. Total. ¿Sí? Así aún es. más. Exactamente, Rosy. Y me parece muy lindo porque pues nosotros siempre hablamos mucho de que los papás somos el mejor ejemplo y lo que ellos vean en nosotros y los hábitos que tengamos nosotros, ellos van a verlo como reflejo y se les va a volver también habitual para ellos. Entonces es muy importante y qué rico resaltar aquí, no solo para nuestros niños, sino para todos, cómo es de importante que no hay nunca una fecha ideal para empezar. Hoy, o sea, si hoy lo estás percibiendo, si lo estás sintiendo, cambia los hábitos desde hoy. Nosotros somos muy dados a esperar más adelante. El lunes, la semana que viene, el próximo mes, el próximo 1 de enero, y realmente ahí nos quedamos dando vueltas y para la salud y el bienestar, el día es en el momento y en el instante. Así es que cualquier momento es bueno para empezar. Y siempre si nos caemos en algún momento no pasa nada, pasamos la página y seguimos. Total. Sí, porque con los hábitos igualmente hay que tener relaciones sanas. Total. Entonces, eso también es muy importante. Y en relación a lo que dice del ejemplo que damos los padres, es porque hay que vivir en coherencia. Así es. Entonces, nosotros no podemos exigirle a nuestros hijos que hagan ejercicio si nosotros pasamos todo el día sentados y cuando llegamos a la casa nos acostamos a ver Netflix y no nos movemos. Total. No hay coherencia en el discurso, ¿sí? Como le dijo una amiga, la hijita de un amigo, él le decía, pero oye, Emma, no comas tantas galletas, no me las compres. Total. ¡Qué buen ejemplo! No me las compres. Cuando me lo dijo mi amigo, yo le digo, ven, es que ella tiene razón. Si tú se las metes en la despensa y tú eres quien le está diciendo qué debe comer, para ella está bien comerse las galletas porque se las trajo su papá. Total. Ese es uno de los mejores tips como de estrategias, o sea, lo que no en realidad es adecuado o sano, pues no lo compras, no lo tengas a la mano. O sea, a nosotros no nos gusta mucho los radicalismos porque como decías tú, pues no pasa nada si un día saliste, pero si tú tienes unos hábitos sanos, normales, tu sistema es capaz de manejarlo. Pero cuando pasa eso y se vuelve habitual, ahí sí se vuelve mucho más difícil, simplemente no lo tengamos a la mano, que sea algo esporádico y de vez en cuando. Y lo contrario, ¿no? Tú no puedes pretender que tu hijo coma frutas si en tu casa solamente hay pulpa congelada en el freezer. Así es. O sea, el niño se tiene que familiarizar con el objeto. Entonces, si tu hijo desde pequeño está viendo el canasto de frutas en la cocina, para él es habitual ver las frutas y consumir frutas. Si al abrir la nevera ve todo verdecito, limpio, que hay lechuguitas, que hay espinacas, que hay zanahoria, para él va a ser normal. Pero pues, si solamente tienes pan, tienes arepas, tienes paquetes, pues eso es lo natural para el niño. Total. Y la elección siempre va a ser hacia ese lado. Siempre. Total. Rosy,
Entonces hablamos de la piel y hablamos del sistema respiratorio, pero cuéntanos un poco de esos grandes sistemas que todos estamos sedientos de tener de manera adecuada, que hoy en día lo vemos tanto en los adultos, pero que desde ya y desde chiquiticos los podemos empezar a educar. La relación entre el sistema digestivo y el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Mira, ese es también otro súper tema. Imagínate que el sistema inmune, para los que nos escuchan, es el que nos defiende, el que nos protege, ¿sí? Es lo que conocemos como las defensas. Uh-huh. Y yo te cuento, Manuela, que el 80% del sistema inmune está en el intestino. Claro. Entonces ya nada más, eso te ilustra un poco acerca de la importancia que tiene tener un sistema digestivo saludable para que no estemos teniendo gripas a repetición, para que no nos estén dando gastroenteritis a repetición, para que no nos den infecciones en la piel, ¿sí? Porque es el 80% de todo el sistema inmune. Total. ¿Ok? Entonces, un intestino sano finalmente se traduce en un sistema inmune sano. Uh-huh. Totalmente. ¿Sí? Eso es desde el punto de vista del sistema inmune. Están y luego, íntimamente relacionados. O sea, estrechamente relacionados. O sea, si yo te hiciera aquí un dibujito de un sistema digestivo, hazte cuenta que tiene varias capas, ¿no? Uh-huh. Pero parte de las capas del sistema digestivo incluyen al sistema inmune. Uh-huh. ¿Ok? Y hay órganos del sistema inmune que están, por ejemplo, las amígdalas son órganos del sistema inmune y están en la parte posterior de la boca. Uh-huh. El apéndice, que en muchas personas se saca, pues cuando hay que sacarlo, es parte del sistema inmune. Hay otras cosas que están en el intestino, que son las placas de Peyer. Hay mucho sistema inmune dentro del intestino. Total. Entonces, pues claramente, por ejemplo, una persona que tiene una infección crónica por un parásito, por ejemplo, una Giardia, que es un parásito que sale mucho en el intestino delgado, y que hace que el intestino se ponga, el ejemplo que yo siempre doy es como una alfombra vieja, uh-huh. ¿Sí? Porque el intestino debe ser como una alfombra cuando está nueva. Llena de vellosidades. Entonces, y de pelitos. Llena de pelitos bonitos, brillantes, lindos. Uh-huh. Las infecciones crónicas hacen que ese intestino se ponga como una alfombra de hotel, de banco, que todo el mundo pisa y pisa y pisa y pisa. Y ese intestino así claramente pierde el sistema inmune. Entonces, ese paciente que por una infección parasitaria crónica empieza a tener otras cosas del sistema inmune. Amigdalitis a repetición, otitis a repetición, gripa. Entonces, hasta que no reparemos el intestino, el sistema inmune no va a mejorar. Y muy importante, Rosy, también que no solo son las infecciones, a veces el sistema inmune lo relacionamos solo con las infecciones que nos dan, las gripas a repetición, como lo decías tú, sino también que después y aún más grande con enfermedades autoinmunes, donde ya el propio cuerpo deja de reconocerse y afectarse y a destruirse a sí mismo, y eso se puede volver una bola de nieve que lleve a un montón de alteraciones. Así es. Uno de los profes más sabios de medicina funcional dice que todo paciente con autoinmunidad tiene una alteración en el intestino. Y en esa autoinmunidad que eres tú contra ti mismo, uh-huh. que se ve generalmente en adultos, aunque lamentablemente es que yo creo que toda la epidemiología de las enfermedades está cambiando y ya cada vez aparecen en personas más jóvenes. Pues como dices tú, rehabilitar el intestino te puede ayudar a que más adelante, si tienes la predisposición genética y otros factores para contraer una enfermedad autoinmune, pues la desarrolles. Total. En estos y niños, eso desde el... Ajá, dime. Perdóname, en estos niños, Rosy, hoy en día, que uno decía, pues como que los papás y los abuelos decían, pero es que antes no había tantas cosas, hoy estamos viendo niños ya muy enfermos, que yo creo que definitivamente tiene mucho componente influyente la forma como nos estamos alimentando, los alimentos ultraprocesados y digamos que la contaminación y todo esto que tenemos hoy en día, pero ya vemos niños muy chiquitos con reflujos importantes, con gastritis, con estreñimientos muy crónicos, o sea, con un montón de enfermedades e incluso ya con autoinmunidades también desde chiquitos, pues las de Hashimoto, las de la tiroides, y todas estas de las alergias de piel que mencionábamos ahorita. Entonces definitivamente como que también lo estamos viendo mucho en niños que ya tenemos alteraciones de ahí que nos están hablando desde un intestino alterado. Sí. Y es que influye mucho, como tú decías, la calidad de los alimentos, porque si tú hablas con una persona mayor te va a decir, pero ¿por qué ahora el café con pan es malo? Uh-huh. Si a mí me criaron con café con pan.
Pero es que la calidad del trigo de hace 70 años, lamentablemente, no es la misma de la calidad del trigo de ahora, porque el trigo está súper fumigado, ¿sí? Y las semillas son modificadas genéticamente, entonces ahí radica la diferencia. Y claro, Total. pues nuestros niños desde pequeños están comiendo pan de supermercado, que es muy industrial, que tiene un montón de conservantes y todo es empaquetado. O sea, todas las despensas son paquetes, cajitas, potecitos, enlatados y eso es lo que están comiendo nuestros niños. Entonces, no es que en términos de variedad de alimentos estemos comiendo muy distinto a nuestros ancestros, es la calidad de los alimentos. Total. Y que antes Y eso desde, es lo que ha hecho eso, que las enfermedades crónicas estén apareciendo más tempranamente. total, total, y ahí influyen un montón de cosas, pues como los nutrientes de los cultivos, o sea, todo eso que ya antes era mucho más puro y hoy cada vez está más acabado, y también como lo generábamos en la casa todo, pues que lo sacaban de la huerta inmediatamente, o que el pan o la arepa la hacían ahí directa, desde el maíz, mejor dicho, recogido en el mismo lugar. Entonces sí, creo que es muy importante y creo que hay una bonita tendencia en este momento a empezar a recuperar otra vez como eso de nuestra cultura, de volver a como a lo natural, a lo simple, a lo real, pues, y creo que eso va a tener pues como mucha influencia interesante sobre nuestra calidad de la salud. Sí, yo sí creo que las generaciones que están naciendo en este momento y los niños pequeños ahora van a tener una mejor salud de la que quizá tiene nuestra generación. Porque Ujú. ya el conocimiento es distinto, ya hay muchísima sensibilización por parte de las personas que trabajamos en salud, pero también en los colegios. Mira toda esta campaña de Red Papás, de ponerle las etiquetas a los alimentos, de decir esto tiene mucho azúcar. Entonces yo sí creo que va a haber un cambio importante en vuelta de unos años y vamos a recuperar la salud de nuestros adultos. Yo creería que sí. Así es, claro, cada vez ser más conscientes, eso es la clave. Sí. Bueno, Si Rosy, no quiero que me falta lo del sistema nervioso. eso te iba a decir, para terminar, cuéntanos el sistema nervioso porque es un hito importantísimo en nuestro día a día de los adultos, pero que también ya lo estamos viendo mucho en niños y esa conexión entonces del intestino con ese sistema. Sí. Mira que está el dicho de las mariposas en el estómago, ¿sí? Cuando Ujú. estamos enamorados, cuando estamos asustados, ¿sí? Cuando algo nos pasa que inmediatamente nos da dolor de estómago o nos puede dar diarrea o por el contrario nos da estreñimiento y la gente te lo dice en la consulta seguramente. Es que yo todo lo somatizo en el estómago, ¿sí? Total, Es algo que nos dicen mucho los pacientes. No, pues no lo somatizas, es que están conectados. es Entonces, real. hay un eje, es real, exactamente, no es cuento de la gente ni patusquería ni nada, es real. Entonces, hay un sistema muy lindo que se llama eje intestino-cerebro y que Ujú. ahora tiene un componente adicional que fue nuestro primer invitado, que es la microbiota. Entonces, ahora se llama eje intestino-cerebro-microbiota. Qué Entonces, hermosura. sí, siendo así, hay que decir que esto es un eje que está interconectado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, todo lo que se genera en mi cerebro se transmite a mi intestino y a mi microbiota. Ujú. Por eso, cuando yo estoy estresado, me duele la barriga, yo estoy estresado, me da diarrea, porque todos esos neurotransmisores que se liberan en el cerebro viajan al intestino y a la microbiota por 5 vías diferentes que no voy a mencionar obviamente ahora, pero a falta de una son 5 las formas de comunicación entre ellos. Y por otro Total. lado, todos los neurotransmisores que se producen en el intestino, porque vale decir que en el intestino se producen neurotransmisores, todo eso que se produce en el intestino y que produce nuestra microbiota va al sistema nervioso. Y eso ha cobrado mucha importancia en enfermedades como por ejemplo las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson, pero ahora que estamos hablando de niños, por ejemplo, todo lo que está dentro del espectro autista, el Ujú. trastorno por déficit de atención, son condiciones que ya se sabe que tienen una estrecha relación con la microbiota intestinal y con la alimentación. Sí, total. Entonces, esa conexión entre el eje intestino-cerebro-microbiota es súper importante. Por ejemplo, la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, la que nos pone contentos, se produce en un 80% en el intestino.
De manera que si no tenemos buenas bacterias y un intestino sano, estamos tristes. Claro, total, demasiado importante. Sí. Así es. Entonces, antes jamás pensábamos que un psiquiatra iba a decirle a la gente, venga, tome probióticos, pero ¿por qué? Si yo vengo es por depresión. Sí, pero es que hay Ujú. que fortalecer la microbiota para que la depresión mejore. Total, para que ellas puedan ayudarnos a producir esos neurotransmisores. Así Clarísimo. es. Entonces, es un tema súper lindo. Entonces, como bien lo dices tú, es el impacto que tiene la salud digestiva sobre los diferentes órganos y sistemas del cuerpo es altísimo. O sea, no hay salud global sin salud digestiva. No hay. Importantísimo, total. Rosy, qué belleza y qué importante porque son de los temas que hoy más, digamos, nos preocupan y preocupan como a las personas que tenemos cerca y es tanto déficit de atención, tanto autismo, o sea, ¿qué está pasando? Y definitivamente ya empezamos a encontrar que es la conexión de un montón de cosas de ese sistema bidireccional de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, donde tener salud mental hace que nuestro intestino esté sano y que nuestro intestino esté sano nos ayuda a tener salud mental. Así es. Qué rico, Rosy, que nos hayas compartido toda esta información. Terminamos entonces este episodio agradeciéndote infinitamente por compartir con nosotros tu conocimiento, porque además tienes una forma de compartirlo demasiado clara, demasiado sencilla, pero demasiado real. Que nos va a dar pues como mucha información para decir, bueno, a partir de este momento y qué rico que este sea el momento de decir, a partir de hoy esto va a cambiar. No dejarlo ni para el lunes, ni para el otro mes, ni para el 1 de enero. Es de una vez haciendo los cambios en nuestros hábitos para que nuestros niños aprendan también de esto y empecemos también a entregarles salud a través de estos conocimientos. Así es, Manuela, así es. Yo te agradezco infinitamente la oportunidad. Yo siempre que tengo la oportunidad de hablarle a los pacientes lo hablo con muchísimo amor porque creo que tener una educación dirigida es lo que va a ayudar a nuestros pacientes porque hay mucha información tergiversada en este momento y creo que tener la oportunidad de hablar con un conocimiento que se ha obtenido de buenas fuentes es lo importante para que nuestros pacientes vayan bien. Entonces, yo te agradezco mucho que me des la oportunidad de hablar porque, bueno, pues me hace muy, muy feliz poder ayudar a la gente de esa forma. Y qué rico que tienes este espacio porque las mamás muchas veces, y me incluyo, no sabemos qué hacer. Así Entonces, que es. tú hayas destinado este espacio tan lindo para niños y sus padres me parece una cosa preciosísima. Entonces, muchas gracias por dejarme participar. Rosy, mil y mil gracias a ti de nuevo por compartirnos y esperamos tenerte de vuelta para terminar y compartir muchos más temas distintos. Mil y Cuando mil tú quieras. gracias. Te agradezco en el alma y te mando un abrazo. Mil gracias a todos los que nos han escuchado en este episodio y que aprendan y gocen mucho con toda esta información. Muchísimas gracias a ti. A ti, Muchas gracias a todos. un abrazo. Chao, chao. Chao.